Seguimos avanzando en nuestro video número 23 acerca de las 70 semanas profetizadas en Daniel 9 y entendiendo que Levíticos 25:8 nos hace saber que las semanas proféticas en vez de 7 días cuentan 7 años, estaríamos entonces asumiendo que 70 semanas es el equivalente a 490 años. Estos 490 años empezarían a ser contados a partir de un decreto que no estaba activo en el momento en que Daniel escribe. Daniel se encontraba en ese momento en el cautiverio de Babilonia y Dios le permite esa revelación donde un rey del cual estuvimos hablando en el video anterior emitiría una orden para ir a restaurar la ciudad de Jerusalén y sus muros. A partir de allí comenzaría entonces estas 70 semanas y en la semana número 69 se le quitaría la vida al Mesías príncipe y un príncipe con su pueblo vendría a destruir la ciudad y el santuario nuevamente, como literalmente sucedió en el año 70 después de Cristo. Luego afirma Daniel 9, 24 al 27 que habría un fin de la guerra para activar la última semana profética donde sería confirmado el pacto. A la mitad de la semana cesarían los sacrificios y en la siguiente mitad sería derramado lo que estaba estipulado sobre ese desolador, que estaría representando a un cuerno de la cuarta bestia que haría guerra contra los santos hasta vencerlos, según Daniel capítulo 7, 21 y 22. Una vez que esto sucediera, Dios entregaría a este nivel el reino a los santos debajo del cielo. Y podemos notar que Apocalipsis 13 todavía nos está contando hacia el pronto futuro del escrito que esa bestia que haría esa guerra no se había todavía levantado del abismo, lo que implica que aún no se habían consumado los tiempos proféticos cuando Apocalipsis se escribe. Y esto es debido a que según el capítulo 10 verso 7 todavía no había sido tocada la séptima trompeta, la cual sería necesaria para consumar ese misterio que había sido entregado a los profetas antiguos. Y según el capítulo 11 verso 2 aún no había sido hollada la ciudad santa para poder completar estos tiempos de los que había anunciado el profeta Daniel. Tiempos que estaban establecidos como retribución, según nos cuenta el Señor en Lucas 21, 20 al 24, ya que Jerusalén había derramado mucha sangre de mártires, y según el capítulo 11, versos 49 al 51, Dios demandaría esa sangre de esos mártires en tiempos de esa generación, e inclusive estaría vengando la sangre de Abel que había sido derramada en Génesis capítulo 4. De esta manera, según Apocalipsis capítulo 6, estaría vengada la sangre de esas almas de los mártires que todavía clamaban por esa venganza cuando Apocalipsis se escribe. Y que solamente en Apocalipsis 18 podemos notar que esa ciudad responsable de ese derramamiento, la cual fue llamada ramera e inclusive en misterio fue llamada Babilonia la Grande, sería quemada y desolada a partir del verso 15, y según el verso 24, en ella se hallaría la sangre que había sido derramada. Acción que ya lo había dicho Isaías capítulo 4 del 2 al 4, donde afirma que Dios limpiaría la sangre de Jerusalén con espíritu de juicio y de devastación, y solamente los sobrevivientes de ese día terrible serían llamados santos para pasar a ser hermosura de gloria junto al Dios Todopoderoso. Por eso es muy importante comprender los tiempos de esta última semana, porque al finalizar tendría el pueblo de Israel consumada todas esas promesas antiguas que en Isaías 60 Dios también había determinado, y según el capítulo 65, 17 en adelante, Dios crearía cielos y tierra nueva para empezar a gozarse con Jerusalén, a la cual vendrían sus hijos, según el capítulo 66, para ser mimados en Jerusalén como lo hace una madre. Dios también había determinado en Isaías 62 que no iba a descansar hasta que estos tiempos se cumplieran,
y resplandeciera esa justicia y esa gloria sobre Jerusalén, la cual sería vista por todas las gentes. En ese momento sus hijos volverían para desposarse con ella, pero también el Todopoderoso sería su esposo, ya que según Oseas capítulo 2, Dios había determinado que le llamarían mi marido, y según el capítulo 1, les reconocería como hijos, en el mismo lugar donde les había dicho que no eran su pueblo. Esta acción solamente es factible entenderla en Apocalipsis 21, donde solamente el pronto de Apocalipsis activaría lo que allí dice. En el verso 1 podemos encontrar los cielos y tierras nuevas que estaban siendo esperados, y en el verso 7 podemos notar que serían reconocidos como hijos, después de que en el verso 3 el tabernáculo fuera extendido sobre los vencedores de la gran tribulación, y Dios les reconocería como pueblo para morar junto con ellos, desposando a esta nueva Jerusalén que descendería del cielo de Dios. De esta manera estaría cumpliendo la profecía de Ezequiel 37, del verso 15 hasta el 28, donde afirmó que los traería nuevamente a la tierra de Israel para hacerlos una nación y unirlos como un solo reino, como fue en tiempos de David. En ese momento, ese descendiente de David, consumado en la persona del Cristo, reinaría sobre esa casa de Jacob para siempre. Tomaría el trono de David su padre y sería su pastor, tal cual se lo anunció el ángel Gabriel a María, según Lucas capítulo 1 del 31 en adelante. De esta manera entonces Ezequiel nos contó en ese capítulo 37 que cumpliría las promesas a David, los devolvería a la tierra que había sido prometido a Abraham y a su descendencia para que la pudieran heredar, y allí activaría el pacto de paz en el mismo momento en que estuviera extendido el tabernáculo sobre el pueblo. Tabernáculo que según Apocalipsis 7 verso 13 al 16, Dios que está sentado en el trono se lo extendería a los vencedores de esa gran tribulación para que fueran pastoreados a partir de allí por el mismo Cordero. Todos esos tiempos son los que nos está contando Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Ya no habría templo allí, porque Dios y el Cordero sería su templo, y la gloria de Dios estaría sobre todos esos redimidos, los cuales verían el rostro de Dios, ya que Dios nuevamente escucharía sus oraciones y derramaría su espíritu sobre ellos para que reinaran por los siglos de los siglos. Acción que podemos ver proféticamente contado en Ezequiel capítulo 39 a partir del verso 25 hasta el 29, y esto solamente se podría consumar una vez que se consumara la profecía anunciada en ese mismo capítulo sobre la destrucción de Gog y Magog, que serían traídos a tierra de Israel para Dios exaltar su nombre, destruyendo a estos ejércitos delante del pueblo de Israel, y así todas las naciones sabrían que el Dios Todopoderoso estaría con su pueblo. Esta acción nos las cuenta muy bien Apocalipsis en el capítulo 27, donde nuevamente nos habla de esta guerra de Gog y Magog, y ya en el capítulo 22:5 estarían reinando por los siglos de los siglos los santos. Reino que según Daniel solamente era factible que se activara después de la victoria sobre el cuerno de la cuarta bestia, como nos lo cuenta en Daniel 7, desde el 22 hasta el 27. Y entendiendo que Apocalipsis es coherente con estos planteamientos proféticos, la victoria sobre esta bestia la vemos representada en Apocalipsis 19, del verso 19 hasta el 21. Hemos estado entonces estudiando a partir de qué momento comienza el decreto, para poder entender justamente esta última semana que ha sido motivo de muchas teorías. Y hemos visto infinidades de reyes, pero el que mejor nos cuadró fue este Artajerjes de la historia, ese rey de Persia que comenzó a reinar en el 404 hasta el 358. Y entendiendo que Esdras nos cuenta en el capítulo 7 que activa una orden
en el 7º año de su reinado, tendríamos entonces que descontarle a estos 404 7 años de su reinado, y así nos daría 397. Recuerden que antes de la cruz se cuenta de manera inversa. Si le sumamos allí los 490 años de las 70 semanas, estarían finalizando entre el 93 y 94 después de Cristo, y puede variar esta fecha debido a los cambios de almanaques, y como hemos dicho también, antes del año 0 existe el año 1 antes de Cristo, y después del año 0 está el año 1 después de Cristo, lo que suma justamente a unos cambios en esta fecha aparente. Pero pudimos notar que este año 93-94 tiene mucha importancia en la historia extrabíblica, por haber acontecido algunas acciones importantes para el pueblo de Israel. Una de ellas es que esta fecha nos permite ubicar la destrucción de la ciudad y el santuario, que es parte del análisis que se le debe hacer a estas 70 semanas. Muchas de las teorías planteadas en cuanto a la fecha ignoran este acontecimiento. También dijimos que este tiempo es importante porque según Flavio Josefo, en el año 94, que coincide con el planteamiento del fin de esas 70 semanas, estaría siendo destruida la dinastía de los Herodes, descendientes de Esaú, aquel que vendió la primogenitura y que siempre fue enemigo del pueblo de Israel, o el pueblo de Jacob, como también se le conoce. Herodes fue una dinastía consciente de que vendría el Mesías y lo quiso asesinar, como nos cuenta Mateo 2. Esta fecha también nos permite ubicar la finalización de la dinastía Flavia, esa que comenzó en el año 69 Vespasiano, y que junto a sus dos hijos la activó hasta el año 96, que estaría nuevamente cercano a este final, donde es asesinado Domiciano según la historia extrabíblica. Este Vespasiano fue quien manda a su hijo Tito a destruir la ciudad y el santuario y consumar la profecía de la guerra de esos 42 meses que nos contó Apocalipsis 11:2 y capítulo 13 versos 5 al 7. Hasta tanto no muriera esta dinastía, este cuerno estaría vigente en toda esta era, y hemos podido notar que inclusive su hijo Tito comenzó un templo, según nos cuenta la historia, para adorar a su padre Vespasiano, y una vez muerto Tito, el Senado también lo deifica para rendirle honores, templo que aparentemente fue paralizado en el momento de la erupción del volcán Vesubio, ubicado según los estudios en el año 79 después de Cristo, y luego su hermano Domiciano finalizaría ese templo en el año 87 aparentemente. Domiciano toma el poder y él mismo se autoproclama Dios. O sea que hasta que no muriera Domiciano, la dinastía estaría activa. Tanto es así que pudimos ver que el decapitado de Pompeya, aquella víctima de la erupción del volcán, fue encontrado entre sus costillas monedas de Vespasiano, lo cual indica que de alguna manera estaban manteniendo vivo a su padre a través de esa representación de las monedas donde tenía la esfinge de la cara de Vespasiano. Y esto puede tener muy buena relación con el planteamiento de Apocalipsis 13, cuando nos cuenta que después de esa bestia que haría guerra contra los santos, se levantaría otra con 2 cuernos que haría una imagen para justamente rendirle honores a la bestia anterior. Y esa bestia tendría 2 cuernos que representarían muy bien a los 2 hijos, Tito y Vespasiano, ya que el cuerno siempre es símbolo de poder. Es tan clara la acción contraria de esta dinastía en contra de los judíos que inclusive emitieron en tiempo de Vespasiano una moneda conmemorando la destrucción de Jerusalén y Masada. Y alguno de ellos, que puede estar formado por el mismo Tito que invadió estos muros o por su padre como representación del imperio, es ese inicuo al cual hace referencia el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, asumiendo que se sentaría en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios, porque en el momento que se emite esta carta, cercano al año 61,
no había sido todavía destruido el templo de Jerusalén, aunque muchos hoy día en sus teorías futuristas quieran hacer ver que ese templo está representado por el Vaticano, lo cual es imposible que haya sido entendido así por los creyentes de Tesalónica a los cuales fue emitida dicha carta. Sabemos que Jerusalén fue vencida siendo un reino poderoso, y los romanos tuvieron que aliarse a otras naciones para poder vencer, que es a lo que nos hace referencia Apocalipsis 17, al hablar de 10 reyes que aún no habían tomado poder, pero en el momento de hacerlo se lo entregarían a la bestia de turno. Y aún después de Tito destruir a Jerusalén, no permitió ser condecorado, asumiendo que no tenía honor haber vencido a un pueblo que fue abandonado por su propio Dios, lo que hace entender que Tito estaba claro de que humanamente no los hubiese vencido. Y aún Flavio Josefo, en uno de sus escritos, hace saber que hubo carruajes de ejércitos celestiales, lo cual, si no fuera por las profecías antiguo-testamentarias, presumiríamos que era una mentira. Pero como esta destrucción estaba anunciada desde tiempos pasados, y aún Ezequiel 16 a partir del 30 hasta el 42 lo anunciaba, podemos entender que la mano de Dios estaría peleando en contra de su pueblo rebelde, como lo llegó a hacer en tiempos en que Babilonia terminó venciendo a este mismo pueblo judío, como nos cuenta Jeremías en el capítulo 21, diciéndonos que Dios pelearía a mano alzada contra su pueblo a favor del rey de Babilonia, el cual había tomado como su siervo, justamente para completar esta retribución en ese 587 a.C., y que nuevamente Apocalipsis en el capítulo 17 verso 16 al 18 asegura que Dios le entregaría el reino de esa ramera a la bestia, para que justamente la desolaran, la desnudaran, devoraran sus carnes y la quemaran con fuego. Todo estaba dentro de los proyectos del Señor, que aún Jeremías capítulo 30 afirmó que Dios no dejaría sin castigo a Jerusalén, aunque terminaría al final perdonándola, después de ejecutar ese día terrible que el mismo Dios ya había anunciado a través de esos profetas. Y ya en el capítulo 31, a partir del verso 31, justamente habla de ese nuevo pacto que haría con la casa de Israel, donde ya no se acordaría más de su pecado, pero previamente los traería de la dispersión, como usted lo puede leer desde el verso 23. Pacto que según Hebreos capítulo 8 verso 10 todavía no estaba consumado, ya que lo alcanzarían en el momento en que Dios los reconociera como pueblo, acción que solamente cuenta Apocalipsis 21:3, asegurando que estaría pronto a cumplirse. Esta fecha del año 93 y 94 nos permite también observar uno de los castigos más contundentes en tiempos de esta dinastía Flavia, el cual lo constituye la erupción de uno de los volcanes más agresivos, como lo fue el volcán Vesubio, que destruyó a Pompeya y Herculano, ciudades importantes para Roma. Y aunque hoy sigan teniendo dificultad en acomodar la fecha, está claro que fue después de la muerte de Vespasiano. Recuerden que según Apocalipsis 19:19 en adelante, la bestia sería arrojada a un lago que arde con fuego y azufre, y fuera de misticismo es justamente lo que emana un volcán, lo cual pudiera tener muy buena relación con ese acontecimiento sucedido en esta parte de la historia. También hicimos saber que esta fecha del 397 y que finaliza cercano al año 93-94 no sobrepasa los límites del fin del siglo. Es importante que lo entendamos, porque fue la pregunta que justamente hicieron los discípulos en Mateo 24:3, y según el verso 34, todo lo contado allí acaecería en tiempos de esa generación. El Cristo también nos dijo en Mateo 13:39 y 40
que la siega sería en el fin de ese siglo, porque según podemos notar en varias citas bíblicas, ellos estaban esperando unos nuevos siglos, pero para ello debían consumarse los anteriores según Hebreos capítulo 9:26. Por eso ellos estaban viviendo ya los últimos tiempos según Primera de Juan 2:18. Y una vez que se activaran los nuevos siglos, nos cuenta Efesios 2:7 que tendrían las abundantes riquezas de la gracia en ese siglo venidero. Muchos afirman que según Mateo 24:14, ese fin de siglo es una expresión simbólica para referirse más bien a mundo, lo cual es incorrecto porque realmente en el griego la palabra que mejor representa mundo es cosmos, y en Mateo 24:3 aparece aión, que indica era o siglo específicamente. Y según ese verso 14, dice que el evangelio debía ser predicado en todo el mundo para poder venir ese fin, lo cual hace que piensen que América no estaba predicada para ese momento. Pero cuando vemos en Colosenses 1, 5 y 6, en el momento de escrita la carta cercano al año 60-61 después de Cristo, Pablo aseguró que ya el evangelio había llegado a todo el mundo, a pesar que no se conocía América. Y es porque según Mateo capítulo 24 verso 14, la expresión que han traducido por mundo en ese verso es oikoumene, que indica tierra habitada. Y es la misma palabra que aparece en Hechos 11:28 para referirse a una hambruna que sucedió en tiempos de Claudio en toda la tierra habitada. Lo cierto es que mundo o tierra habitada en esos textos se está refiriendo a todos los habitantes de la época, sin necesidad de ser conocida América, que tal vez no había sido habitada, porque se conoce de ellas a partir de 1492, cuando es conquistada por Cristóbal Colón. Lo cierto del caso es que ellos estaban viviendo ya los últimos tiempos, y según 1 Corintios 10:11, el apóstol Pablo afirmó que ellos habían alcanzado ya los fines de los siglos. Todo estaba listo entonces para consumarse estos tiempos, y podemos leer que todos estos planteamientos coinciden con lo que Apocalipsis nos estaría contando. Vamos a seguir mostrando un poco más de lo que ya planteamos en el video anterior. Tuvimos al alcance esta gráfica de los reyes persas, que es de la historia extrabíblica, la historia paralela. Esta gráfica ha sido armada después de esas investigaciones que hizo Heródoto en todos los viajes que realizó, porque aparentemente cuando los griegos conquistaron a los medos persas, terminaron quemando todos sus registros escritos. Y como existe una cantidad de nombres repetidos que pudieran estar hablando de dinastías, entonces fueron colocados números a los nombres que se repiten. Pero la Biblia no nos muestra ninguna numeración. Mientras que aquí podemos ver a un Ciro 1 y un Ciro 2, la Biblia solamente nos habla de Ciro. Y aunque vemos un Darío 1, un Darío 2 y un Darío 3, la Biblia solamente nos cuenta de Darío, no le pone numeración. Y es allí donde han venido los inconvenientes para poder acomodar el principio del decreto, el cual ha sido estudiado con paradigmas, porque esta última semana muchos aún esperan que sea consumada. También dijimos que todos los libros bíblicos tienen fechas presuntas o hipotéticas y pueden oscilar hasta más de 100 años de diferencia. Pero como ya existe una teoría de que el rey que emite el decreto aparentemente es este Atarjerje I, entonces podrán notar que algunas Biblias traen ya marcadas las fechas del escrito, y es Esdras y Nehemías el que más exacto colocan. Esto lo hacen algunas casas editoras, pero son presunciones. No se puede tomar como concluyente. Para poder entender entonces el comienzo de este decreto, es necesario ubicar el capítulo 7 de Esdras, ya que allí nos cuenta que un Artajerje, justamente rey de Persia, le entregó a Esdras una orden para que todo aquel del reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quisiera ir con Esdras a Jerusalén pudiera hacerlo. Y en este momento restauraría la adoración
en Jerusalén. Más adelante leeremos el capítulo 7, pero le invito a tenerlo al alcance para que puedan ver los detalles emitidos por este rey. Según Esdras, este rey emitió el decreto en el año 7º de su reinado, y sería a partir de allí donde deberíamos empezar a contar el comienzo de las 70 semanas. La mayoría de las teorías han asumido que este Artajerje se está refiriendo a este Artajerje I de la historia, el cual comienza a reinar en el 465. Y si le restamos los 7 años, tendríamos entonces que el decreto estaría siendo emitido hipotéticamente en el año 458 a.C. Si le sumamos los 490 años a partir de ese decreto, va a notar que finalizaría en el año 32 después de Cristo y estaría muy cercano al año 33. Como el decreto de Daniel asume que sería muerto el Mesías príncipe y sería destruida la ciudad y el santuario antes de confirmar la última semana profética, donde el pacto tendría lugar, algunos lo concluyen entonces en tiempos de la cruz. El asunto radica que el planteamiento de estas 70 semanas también involucraba la destrucción de la ciudad y el santuario, acción que solamente sucede en el año 70 después de Cristo, donde Tito invade los muros y termina quemando el templo judío y destruyendo justamente esa ciudad. También pudimos notar que algunos afirman que el santuario era el cuerpo de Cristo, pero según Daniel capítulo 9 versos 24 al 27, la destrucción sería de la ciudad y del santuario. No solamente implica la muerte del Mesías, sino justamente a la santa y amada Jerusalén. Este análisis estaría dejando por fuera esta destrucción y no coincide entonces con los tiempos. Pudimos notar en el video 21 que algunos ubican este final cercano al martirio de Esteban, lo cual no es coherente con el planteamiento de Daniel por ignorar estos tiempos proféticos de la ciudad del santuario. Estas personas que asumen que está dado entonces este decreto de Artajerje en el año 458, saben muy bien que el capítulo 4 de Esdras nos habla que antes de este rey existieron otros que es necesario tomar en cuenta. Vamos a leerlo a partir del verso 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén, también en los días de Artajerje. Vamos a observar muy bien estos detalles que nos está contando esta cita. Este Ciro sería quien emite el decreto para reconstruir los fundamentos del templo, pero ese templo fue frustrado hasta tiempos de Darío, rey de Persia, el cual en el segundo año de su reinado emite nuevamente la orden para reconstruirlo. Pero en medio de este Ciro y de este Darío, también hay un Asuero y un Artajerje que están involucrados en la paralización de la obra, como podemos notar acá en los versos 23 al 24. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerje fue leída, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Vamos a chequear entonces este esquema que nos está mostrando las citas bíblicas de Esdras 4 y Esdras 7. Tenemos en este planteamiento primeramente al rey Ciro. Este rey persa solo puede coincidir con Ciro II el Grande, ya que fue a partir de allí donde fue vencida Babilonia para comenzar a tener poder la segunda bestia de la que nos habló Daniel capítulo 7. Luego tenemos a un Darío que también emite decreto, ya que como hemos podido leer en este capítulo 4,
La obra fue suspendida en tiempos de un Asuero y una Tarjerje que emite este decreto suspendiendo la obra hasta el año segundo de Darío. Sería entonces este Darío del que estamos hablando. Pero en medio de Ciro y de Darío existe un Asuero y una Tarjerje antes de activar este decreto de este último rey Darío. La mayor parte de las teorías estudiadas hace saber que este Darío se refiere a Darío I, para poder que este rey Artajerje que emita el decreto en el año séptimo esté después de los tiempos de este rey. Y es así como emiten la teoría en el 458 para poder relacionarlos con los tiempos de la cruz. El problema radica, como hemos ya hablado, que en medio de este Ciro y este Darío tenemos que ubicar un Asuero y una Tarjerje que suspenden la obra. Y la única manera de poder mantener este paradigma activo de esa fecha que hemos mencionado es haciendo creer que este Asuero representa un seudónimo relacionado con Cambises II, que viene siendo hijo de Ciro el Grande. Y de igual manera, este Artajerje lo relacionan con su segundo hijo llamado Esmerdi. Es la única manera de poder ubicar a este Darío como aquel que emitió el decreto en el segundo año de su gobierno. Y como hemos dicho, el rey del capítulo 7 de Esdras, que le autoriza ir a Jerusalén para restaurar inclusive la adoración, estaría después de este Darío y lo relacionan entonces con Artajerje I. Demasiado forzamiento de lo escrito para poder mantener vivo este tipo de pensamiento. Algunos inclusive hacen saber que no fue en el año séptimo de su reinado, sino en tiempos de Nehemías, que según el capítulo 2 del libro que lleva su nombre, lo emite en el año 20 de su reinado. Ahí fue donde Nehemías solicitó al rey que le autorizara ir a terminar de reconstruir lo que estaba caído. Y de esta manera entonces ya no sería en el 458, sino que al restarle los 20 años, estaríamos hablando entonces del 445. Siendo así, al sumarle los 490 años, estaría más o menos finalizando las 70 semanas en el año 45 después de Cristo, tiempo después de la cruz. Posiblemente es allí donde algunos estarán ubicando el martirio de Esteban. Lo extraño del caso es que a pesar que hasta este nivel llegarían completas las 70 semanas, realmente la profecía de Daniel 9 del 24 al 25 nos asegura que hasta la muerte del Mesías príncipe habrían 7 semanas más 62 semanas, lo cual sumaría en total 69 semanas. Y estaría faltando la última semana profética para completar las 70. El detalle está que hemos dicho que dentro de estas 69 también estaría involucrada la destrucción de la ciudad y del templo, acción que no se puede ubicar en este 45. Este tipo de pensamiento hace que muchos hayan completado hasta este nivel 69 semanas y hasta tanto no llegue la última, le llaman la era de la gracia. E inclusive hemos podido estudiar que hay muchos que esperan que sea reconstruido un tercer templo para que se consumen los tiempos. Demasiado conflicto en esta interpretación, porque si lo sacan del 445, entonces hasta este momento solo hablamos de 69. Y este tipo de pensamientos paradigmáticos hacen que no puedan comprender la finalización del siglo, sino que estén esperando esta última semana profética, donde aparentemente tendrá lugar en nuestro futuro la consumación de los tiempos proféticos de Daniel. Uno de ellos involucra la segunda venida de Cristo, que según hemos visto, Daniel aseguró en el capítulo 2, 44 y 45, que esa piedra tendría que destruir al cuarto imperio para establecer su reino eterno, y según el capítulo 7 a partir del verso 21, tendría que ser vencido el cuerno de esa cuarta bestia para que los santos pudieran heredar el reino debajo del cielo. Sin embargo,
Todavía notamos en Apocalipsis que esa bestia no estaba vencida, ni aún había hecho guerra contra los santos, según Apocalipsis 13 del 1 al 7. Y esto hace que estén esperando reinar sobre la tierra por los siglos de los siglos, como lo puede leer en el capítulo 5:10 y nuevamente en el 22:5, donde estaría consumado este reino eterno que recibirían los siervos del Dios Altísimo. Lo que indica entonces que en este siglo transicional, aunque la piedra preciosa estaba puesta en Sión según Primera de Pedro 2 verso 6, todavía no había venido desde allí para completar el proyecto de la destrucción de este cuerno de la cuarta bestia. Y es por eso que muchas citas nos apoyan el planteamiento, al decir por ejemplo en Mateo capítulo 16 versos 27 y 28, que el Señor vendría con sus ángeles a dar retribución y que muchos de los que estaban allí presentes escuchándole no verían muerte hasta que no lo vieran venir en ese reino que estaban esperando. También nos asegura en Mateo capítulo 25 versos 31 hasta el 34 que no podían heredar el reino preparado desde la fundación del mundo hasta tanto ese Hijo de Hombre no viniera y se sentara en su trono de gloria, acción que se consumaría cuando viniera con sus ángeles. Por eso encontramos en Lucas capítulo 21 desde el 27 hasta el 32, que el Señor afirma que lo verían venir en las nubes con sus ángeles, y cuando eso sucediera, podrían entender, según el verso 31, que estaba el reino cercano a esos discípulos. Y en el verso 32 deja firmemente planteado que no pasaría esa generación hasta que todo eso aconteciera, y viene hablando justamente de la destrucción de Jerusalén en el verso 20 hasta el 24, de su venida en las nubes en el verso 27, de la redención que tendrían cercana en ese verso 28 y del reino según el verso 31. Lo cual es compatible con el vengo pronto que dijo en Apocalipsis 22:6, 22:12 y 22:20, donde afirma que en breve vendría a entregar el galardón. Pronto, que al igual que el de Apocalipsis, ha sido transformado en una alegoría para poder esperar que se consume en algún tiempo futuro esta última semana que tendría que ver con la confirmación del pacto que nos dijo Daniel capítulo 9 verso 27. Es por eso que en Romanos capítulo 11 verso 25 al 27, escrito en el año 58, 25 años después de la cruz, todavía están esperando que venga de Sión el libertador que iba a apartar de la casa de Jacob la impiedad y quitar el pecado para completar el pacto que había sido prometido desde tiempos pasados. Pacto que según Hebreos 8 a partir del verso 6 todavía estaba siendo mediado por el Cristo, porque según el verso 13 aún el antiguo pacto, aunque estaba próximo a desaparecer, no había finalizado en el momento de escribir esta carta cercano al año 67. Por eso que en el capítulo 10 a partir del verso 36 el escritor de la carta les hace saber que tuvieran paciencia, porque aún un poquito y el que había de venir vendría para poder entregarle la promesa que estaba siendo esperada en todos esos hombres de fe que cuenta el capítulo 11, pero que por lo visto, según Hebreos capítulo 12 verso 22, ellos ya se habían acercado a esa ciudad santa de Jerusalén que descendería después de que se activaran los cielos y tierras nuevas, y que solamente nos está contando Apocalipsis 21. Hasta que estos cielos y tierras no pasaran, ni una jota ni una tilde pasaría de la ley, como lo puede leer en Mateo 5, 17 y 18, porque en la persona del Cristo, pero esta vez después de ascendido al cielo, se tendrían que cumplir todas las profecías antiguas para poder restaurar todas las cosas como había sido anunciado por boca de los profetas antiguos, y que usted puede leer muy bien en Hechos 3 versos 20 y 21. El cielo lo debía recibir hasta el tiempo de volver
para completar ese proyecto que Dios había establecido desde el pasado, ya que según pudimos notar en Isaías 42, ese Mesías no desmayaría ni se cansaría hasta que hiciera resplandecer la justicia que estaba siendo anunciada y que según segunda de Pedro 2 verso 13 todavía estaba siendo anhelada esos cielos y tierras nuevas donde moraría la justicia divina. De todas maneras, somos libres de pensar como mejor nos parezca, aunque eso no cambie el proyecto de Dios, que es soberano. Por no entender esta venida cercana, es que viven acomodando el decreto para que les cuadre en esta temporada. Pero aunque digan que allí está consumado, no hay manera de que queden hasta este nivel 70 semanas cumplidas o 490 años. Si hacemos buen uso del planteamiento anunciado en Daniel 9, 24 hasta el 27, solamente podrá acomodar en este espacio 69. Y seguirá siendo un problema entenderlo mientras estén sacando de ese análisis la destrucción de la ciudad y el santuario que tuvo lugar en el año 70 y que el mismo Señor en Mateo 24 afirmó desde el verso 1 que no iba a quedar piedras en ese hermoso templo, sino que sería completamente derribado como estaba establecido en tiempos de Daniel, haciéndole saber en el verso 15 que esa era la desolación en el lugar santo de la que este profeta había hablado, y que ya Lucas en el capítulo 21 versos 20 al 24 es más directo para referirse a la Jerusalén que sería hollada por gentiles, y que según Apocalipsis 11:2 esto todavía no había acontecido en el momento de ser escrito el libro de Apocalipsis. Veamos nuevamente este planteamiento, pero tomando el orden correcto en base a las profecías. Seguimos dejando al Ciro II el Grande porque sigue siendo definitivamente el que emite el decreto para reconstruir el templo. Y este es el Darío que hemos dicho que algunos asumen que se refiere a él para poder colocar en medio a este Asuero y Artajerje, asumiendo que son seudónimos que representan a Cambises y Asmerdi. Pero si entendemos que Esdras no nos enumera los reyes, como lo hizo la historia paralela, entonces podemos asumir que este Darío también es factible que sea el Darío II de la historia. Y si lo ubicamos a este nivel, apoyándonos en que las fechas que emiten de los escritos no son exactas hasta el día de hoy, tenemos que este Asuero que va a estar en medio de Ciro y Darío se estaría refiriendo a Jerjes I, que también se le conoce como Asuero en la historia. Este Jerjes I sería el que terminó siendo esposo de Esther, y que si leemos la historia de esta mujer, notaremos que este Jerjes no estaba muy inclinado al reconocimiento del Dios Todopoderoso. Recuerde que permitió que se firmara una orden para destruir al pueblo judío, hasta que Esther se atrevió a llegar hasta él y solicitarle que retirara esa orden. Él lo único que pudo hacer fue autorizar que el pueblo judío se defendiera. Siendo este el padre de Artajerje I, podemos comprender entonces que su corazón todavía no estaba inclinado al Dios Todopoderoso. Y este Artajerje I estaría representando a este Artajerje que está en medio de Ciro y Darío. Y en dado caso estaría involucrado con ese que decidió emitir esta carta para suspender la obra del santuario. Luego vendría este Darío y en el segundo año de su reinado vuelve a revisar los libros para ver si realmente ese decreto se había dado, lo cual da a entender que estaba ya muy distante de la época de Ciro, porque si fuera este Darío estaba muy cercano, ya que era su suegro, si lo podemos ver. La información de que Ciro II había emitido el decreto estaría muy cerca a la mente de Darío I, pero ya este Darío, que está muy distante, tuvo que ir a revisar los libros según Esdras 6, y allí fue donde comprobó que ciertamente había sido emitido un decreto en tiempos de Ciro II.
Emite entonces en el segundo año el decreto y autoriza la finalización del templo en Jerusalén, diciendo en el 6:10 que ofrecieran sacrificios agradables al Dios del cielo y oraran por la vida del rey y por sus hijos. Y ya en el capítulo 7 vemos a uno de sus hijos, que sería otro Atarjerje, que entendiendo el decreto de su padre estaría involucrado con el decreto que le entrega a Esdras para restaurar la adoración, y en dado caso este Artajerje estaría representado por Artajerje II, el cual empezó a reinar en el 404. Y al restarle los 7 años, que fue el tiempo cuando entrega el decreto, tenemos entonces que lo pudo emitir en el 397. Y cuando le sumamos los 490 años, nos lleva hasta el año 93 después de Cristo, fecha que es compatible con los eventos acaecidos en el fin de ese siglo y que ya hemos podido estudiar. Asumiendo entonces que Esdras está escrito entre el 440 y el 300 a.C., podemos tener los siguientes resultados en base a la historia extrabíblica. Ciro II sería entonces el que emite el decreto para reconstruir el templo en el 538 a.C., después de haber vencido a Babilonia. Jerje I o Asuero, junto con Artajerje I, son los que suspenden la reconstrucción del templo según Esdras 4, sin usar ningún tipo de seudónimo. Darío II es el que restaura nuevamente el decreto en el año 421, que sería el segundo de su gobierno, finaliza la reconstrucción del templo, y Artajerje II, que sería el que le entrega el decreto a Esdras para restaurar el gobierno en Judea, según lo podemos leer en el capítulo 7 de Esdras. Si sucede en el año séptimo, entonces tenemos que sería en el 397 a.C. Este sería el mismo rey que en el año 20 de su reinado le permite a Nehemías ir a finalizar la reconstrucción de los muros. Sin embargo, allí no hay un decreto realmente, sino una autorización. El decreto más potente está aquí en el 397, donde le autoriza a Esdras ir a comenzar el gobierno en Jerusalén y enseñar las leyes de Dios. Veamos cómo nos lo cuenta el capítulo 7 del libro de Esdras, que le invito a leerlo en su propia Biblia con detalle. Y con una calculadora en mano haga todas estas sumas para que pueda comprender que la Biblia no está errada en sus planteamientos. Somos nosotros al no entender la historia paralela, o tal vez queriendo mantenernos adosados a un paradigma que no nos permite pensar mucho más allá del planteamiento religioso, aunque los pensamientos de esta nueva investigación sigan dentro del marco bíblico y extrabíblico. Esdras 7 nos cuenta lo siguiente: pasadas estas cosas, en el reinado de Atarjerje, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Yahvé Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Yahvé su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Atarjerje, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yahvé y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerje. Artajerje, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Aquí es donde el segundo grupo sale del cautiverio, ya que en tiempos de Ciro II sale un primer grupo a reconstruir el templo. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Observen muy bien, voluntariamente estos reyes ofrecieron este donativo y reconocen que la morada de Dios está en Jerusalén. No olviden nunca esa gran verdad.
y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora este rey está ordenando el ofrecer sacrificios, lo cual implica que está respetando al Dios de los cielos, y que entendía muy bien lo que su padre Darío, según Esdras 6, verso 10, había indicado que se hiciera. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Qué tremendo decreto y qué reconocimiento de que Dios es el Todopoderoso. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. El pueblo judío estaría exento de estos tipos de impuestos. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Fíjense bien cómo está indicando que termine restaurándose el gobierno y las leyes de Dios en Jerusalén. Y observen que había pena de muerte para todo aquel que violara este decreto o violara este gobierno que Esdras iba a levantar. Esto hace que Esdras emita las siguientes palabras: Bendito Yahvé Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Yahvé que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Con este decreto podemos comprender que no hay un rey en toda la historia de los medos persas que haya emitido tal pensamiento de respeto al Todopoderoso, cuya casa o morada estaba en Jerusalén. Ya queda de parte de todo aquel que está escudriñando si quiere pensar que este Artajerjes del capítulo 7 de Esdras es Artajerjes 1 o Artajerjes 2. Escoja la opción que mejor le parezca, pero no olvide que una de ellas tiene que forzar a transformar en alegorías, en símbolos, en seudónimos, algunos nombres para poder que le cuadre con el paradigma. Si nos dejamos llevar por lo escrito sin hacer ningún tipo de acomodo, la Biblia sola nos cuenta los tiempos, pero una vez que usted sume todos estos planteamientos, tiene que terminar venciendo algunos dogmas que tienen ya muchos siglos en nuestras mentes y que nos han puesto a esperar cosas que ya están consumadas. Espero que en el siguiente video podamos hablar sobre el por qué el libro de Apocalipsis realmente fue escrito antes de la destrucción. Y el mismo libro de Revelación nos permitirá entenderlo junto con la historia paralela. Espero nuevamente en el Señor que quiera aplicar la nobleza de los hermanos de Berea de Hechos 17:11 y desee ir a investigar toda esta historia contada junto con la argumentación bíblica para que pueda saber si realmente estas cosas son así.
y no deje de invocar al Espíritu de Dios para que le siga guiando, enseñando, conduciendo a toda verdad y le siga recordando todo lo que hoy hemos hablado. Cristo Jesús el Señor, sentado en trono al lado del Padre Eterno y presente en nosotros a través de su Santo y glorioso Espíritu, nos siga bendiciendo.